Iglesia Comunidad Cristiana El Llano. Palabras que dan esperanza. Poner en primer lugar a Dios. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia del Llano. Gracias por tomarse este tiempo. Sabemos que cuando nos tomamos un tiempo para Dios, nos acercamos un poquito más delante de su presencia, ya sea escuchar su palabra, ya sea al orar, ya sea al ayunar, ya sea cualquier actividad que nos permita acercarnos delante de Dios, nos permite estar un poquito más en comunión con Él. Y eso es lo más importante, que nosotros nos sigamos acercando. Nadie está tan cerca de Dios que aún nadie se pueda acercar un poquito más. Y en esta tarde vamos a compartir una pequeña porción de la palabra, una pequeña reflexión donde nos permita comprender un poquito más de su palabra y llenarnos de su palabra. Para esto vamos a ocupar el versículo de Mateo capítulo 22, versículo 36-40. Ese va a ser nuestro texto base. Es nuestro texto base y dice de la siguiente manera. Mateos capítulo 2, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando el Señor Jesucristo le preguntan, leyendo un poquito el contexto en la parte de atrás, cuando se le acercan los fariseos y los saduceos, le empiezan a preguntar, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ellos tal vez esperaban una respuesta de decir, tal vez nos va a mencionar uno de los 10 mandamientos, tal vez va a mencionar va a citar alguno de los profetas, y él agarra y contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú empiezas a leer los 10 mandamientos, tú te darás cuenta que del mandamiento del 1 al 4 hace mucha referencia a amarás al Señor. Ama al Señor, porque por ejemplo el primer mandamiento, unos comentan, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes delante de mí, guarda el día de reposo, no jurarás en nombre del Señor en vano. Todo esto, todos los primeros del 1 al 4 es amar a Dios. Y si tú te das cuenta, después del quinto hasta llegar al número 10, que es el que de los mandamientos, es amor al prójimo. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu hermano, y empiezas a leer esos mandamientos, te das cuenta que medio que los divide el Señor. Los primeros 4 es ama al Señor, y los otros 6 ama a tu prójimo. Lo mismo que dice el Señor Jesucristo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el con el que el Señor Jesús responde: ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Pero qué es amar? ¿Por qué el Señor nos recalca que tenemos que amar? ¿Por qué el Señor nos dice: pon en primer lugar en tu corazón Dios? Que Dios sea tu prioridad, que Dios sea el primero en tu vida, que cualquier cosa que tú emprendas, ya sea en tu negocio, en tu trabajo, que Él sea el primero que debes de poner como en prioridad, para que todas las cosas puedan prosperar. El día de hoy vamos a explicar esa parte de que el Señor, ¿por qué primero el Señor Jesucristo, por qué nos hace esa observación? Que amemos a Dios, que lo pongamos en primer lugar, y cuáles son esas distracciones que nos pueden alejar en no poner en primer lugar a Dios. En esta tarde simplemente vamos a ver 3, podría haber más distractores, pero simplemente el día de hoy vamos a ver simplemente 3 razones. Para eso nos vamos a ir al capítulo al libro de Lucas, capítulo 14, 15. Buscamos Lucas
Lucas 14:15. Vamos a empezar con el primer ejemplo de que tal vez esas cosas que nos impide poner a Dios en primer lugar. Empezamos en Lucas 14:15. Dice así de la siguiente manera: Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa y oyó esto, le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él les dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado. Bueno, aquí el Señor nos está haciendo una invitación a que acudamos a una cena. En el libro de Apocalipsis 19:9 dice que Él nos está haciendo una invitación que acudamos a las bodas del Cordero. Y es curioso que luego dice en el capítulo 16: Pero Él les dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. El Señor nos sigue invitando a su iglesia, sigue invitándonos a que nos acerquemos más a Él, sigue siendo la invitación a que nosotros busquemos más del Señor. Pero luego, más adelante dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. La primera pregunta viene aquí. Dice: he comprado un terreno. ¿Qué de malo hay comprar una casa, comprar un patrimonio, comprar un sustento para tu familia donde ellos puedan vivir, donde ellos se puedan acomodar, donde ellos puedan tener esa protección como padre a veces le tiene que dar a su esposa, a sus hijos? Uno podría decir: pues no hay nada de malo comprar un hogar, una casa, unos muebles, arreglar tu casa, ponerle la loseta, pintarlo, acomodar tu baño, empezar a amueblarlo, empezar a coger todo eso para que tú empieces a estar cómodo. No podría decir que hay de malo comprar todo eso. Si hubiera algo de malo, pues uno diría: pues sería pecado comprar una casa. Pero aquí dice esta persona, pero él se excusó. Lo malo es que tú no compres, lo malo no es que uno compre una propiedad. Lo malo es que tú no tengas un objetivo que tú tengas un objetivo, un hogar, una casa, que tú compres un inmueble, sino el problema viene aquí sobre qué prioridad lo das en tu vida. Si la prioridad en estos momentos es tú, digamos en estos momentos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Job. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Job. Cuando él empieza a prosperar, empieza a tener riquezas, le empieza a ir bien económicamente, y viene el diablo, se presenta delante de Dios. Usted recordará la historia, ¿no? Que viene el diablo, se presenta delante de Dios, le dijo: ¿sabes qué? He recorrido por toda la tierra. Le pregunta al Señor: ¿y no has visto acaso a mi hijo Job? Mi hijo Job, que me sirve, me alaba, me adora, se comporta de acuerdo a mi palabra, hace todo lo bueno posible para agradarme. Y le dice el diablo, le dice el acusador: sí, pero porque tú le das todo lo que él ocupa, le das provisión, le das economía, le das riquezas, le das dinero. O sea, tú prácticamente lo estás proveyendo. Por eso él agarra y te adora, por eso él te sirve, por eso él no se queja, por eso él va, te busca. Y agarra y le dice el Señor: bueno, está bien, ve y tócalo, ve y pruébalo, pero no toques su alma. ¿Se acuerda de esa parte de la historia? Y el diablo desciende, va contra Job. Si usted recordará, agarra y primero creo que me parece que agarra y le hace que pierda todas sus riquezas, pierde sus negocios, pierde su ganado. Me parece que él tenía ganado, y posteriormente mata a su hijo, mata a sus hijos, mata a sus hijas, y él prácticamente se queda en ceros. No tiene ya no tiene un hogar, no tiene hijos, prácticamente le fue mal. O sea, le tocó todo lo peor. Y él agarra y contesta:
Y dice, ella la agarra y contesta, ¿sabes qué? Ya todo me pasó, ya todo me sucedió. Pero algo que es muy importante que él agarra y que la aprendí, dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. ¿Eso qué te quiere dar a entender? No porque tú tengas no porque tú el Señor te bendiga, no porque el Señor te dé, tú no lo vas a seguir. Desafortunadamente, por ejemplo, hoy en día yo podría decir que hay 3 tipos de cristianos. El primero sería que el Señor lo siguen por conveniencia. Hay una doctrina que se llama doctrina de la prosperidad, que dice lo siguiente, que si el Señor me da, yo lo sigo. Si el Señor me provee, yo lo sigo. Si el Señor me guarda, si el Señor me protege, yo lo sigo. Yo voy a seguir al Señor Jesucristo por conveniencia. Y el Señor no lo quiere, y el Señor no quiere que lo sigas por conveniencia. Y el segundo sería esta parte donde dice, es que yo voy a seguir al Señor porque tengo miedo, porque si yo no cumplo su palabra, si yo no sigo su ley, si yo no sigo sus mandamientos, el Señor me puede mandar al infierno. Y ese segundo clase de cristiano es porque tal vez lo sigue por miedo, tal vez por miedo a ir al infierno, tal vez por miedo que el Señor Jesucristo los castigue, tal vez por miedo que ellos sufran por una eternidad. Y la tercera razón por la que tenemos que seguir al Señor Jesucristo, y la más importante, que nosotros la tenemos que seguir por amor, no por lo que Él nos da. Si nosotros lo tenemos que seguir por amor, por convicción, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él vino a esta tierra, Él simplemente por una simple razón. Cuando preguntan cuál es la razón por qué vino el Señor Jesucristo a la tierra, para salvarnos. ¿Pero qué es para salvarnos? Precisamente para salvarnos del infierno. Y nosotros tenemos que comprender esa parte, que nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo por amor, no por lo que Él nos da. Así como dijo Job, no simplemente de lo bueno que nos dé el Señor lo vamos a servir, no simplemente de lo bueno que el Señor nos dé lo vamos a adorar. Si también tenemos que adorar al Señor por lo malo, tenemos que adorar también tenemos que recibir esa parte. Jehová da, Jehová quita, pero el Señor sigue siendo bueno. Ese sería el primer punto, de que tal vez las personas simplemente lo sigan por conveniencia, así como lo dice en el capítulo 18, que esta persona se excusó simplemente por comprar, porque tal vez le estaba poniendo un poquito más de interés a sus riquezas, en comprar inmuebles, en comprar casas, en dar esa provisión para su familia. El problema no es que compremos, el problema es que primero le tenemos que dar la prioridad al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Sigamos avanzando. En el capítulo 19 dice, y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Vemos otra vez el mismo ejemplo, otra persona otra vez excusándose, tal vez negando otra vez el mandamiento del Señor. La pregunta sería, vamos a tomar estas yuntas como el trabajo, porque al fin y al cabo las yuntas es un medio para trabajar en el campo. Unos preguntarán, bueno, ¿qué hay de malo trabajar? ¿Qué hay de malo que el Señor nos bendiga con un trabajo? Para que nosotros podamos comprar una casa, para que nosotros podamos comprar un carro, para que nosotros podamos dar esa provisión que nos toca como hombres de nuestras casas. Uno diría, ¿qué hay de malo trabajar? Si hubiera algo de malo, pues muchos de nosotros ya no trabajaríamos, ¿verdad? Pero el problema no es el trabajo, el problema vuelve a ser lo mismo. ¿Qué prioridad le estás dando al Señor? ¿Qué prioridad tú le das al Señor? ¿Le das más prioridad a tu trabajo o le das más prioridad al Señor? Vuelvo a decir lo mismo. El problema no es trabajar. Uno puede salir a trabajar porque esa parte nos corresponde como hombres, dar esa provisión. Pero si tú voy a dar este ejemplo de Abel y Caín, que ya posteriormente ya lo había explicado el pastor, de las ofrendas. Cuando Caín agarra, que él explica que era agricultor, Caín era agricultor, la parte cuando él agarra y lleva su ofrenda delante del Señor,
dice que el Señor no fue grato delante de su presencia, que no lo vio, o sea, que no se agradó su ofrenda, no se agradó en sus cultivos. Yo lo veo de esta manera. Acá en la parte de Guanajuato, entre Irapuato y Valle de Santiago, se da lo que es la fresa. Bueno, cuando yo me daba cuenta ahí, o cuando íbamos a trabajar en esa parte de allá, la fresa simplemente se recolectaba en 3 procesos. Había una fresa muy grande, de hecho bastante grande, que esa la mandaban en Estados Unidos. Había una segunda fresa que, por ejemplo, era mediana, muy chica, de hecho, muy pequeña, y los agricultores comentaban que esa la mandaban en la parte de aquí de México. Bueno, ¿qué te quiero dar a entender con eso? Tal vez cuando Caín empezó a hacer esta recolecta de ofrenda para dársela delante de Dios, para ofrecérsela como diezmo, para ofrecérsela como ofrenda, para aclarar delante de Dios, él tal vez en ese transcurso de cultivo, él simplemente escogió de lo más, digamos, de lo más maltratado, de lo más feo, de lo más como inservible, agarró sus cultivos y se lo dio delante de Dios. Ese es el trabajo. Y el Señor es lo que el Señor está buscando es cómo tú le das, con qué actitud te acercas tú delante de Él. Y si te das cuenta, después Abel viene. Él se dedicaba a criar, me parece que él era como, digamos que era como ganadero. Él, me imagino yo, que en la actitud de cómo dio su ofrenda, él dijo: ¿sabes qué? En este año a mí me corresponde dar mi ofrenda delante de Dios. Voy a agarrar mi cordero. Hasta pienso yo, ¿no? En mi imaginación me imagino que cuando nació su cordero, habrá nacido entre 5 y 7, él agarró, lo escogió aparte, le daba lo mejor del alimento, le daba lo mejor el pastizal, lo cuidaba, que no se lastimara, porque dicen las escrituras que los corderos lastimados que no podrían ya no los podían ofrecer en ofrendas. Entonces me imagino que él tenía un cierto cuidado con ese cordero, porque él sabía que ese cordero se lo iba a ofrecer delante de Dios. Y cuando llega delante de Dios, ofrece ese cordero. Mira la diferencia de aquí. Llega a Caín, ofrece su ofrenda, ofrece sus cultivos. Uno podría ver ahí sus cultivos muy verdosos, físicamente muy bonitos, ¿no? Se puede ver visual muy bonitos, muy separados, muy organizados, con colores muy llamativos. El cultivo se ve muy llamativo. Y llega Abel, ofrece su cordero, empieza a hacer todo ese proceso de ofrenda, lo empieza a matar, lo empieza a abrir, empieza a derramar la sangre, empieza a ver olor nauseabundo, empieza a verse un proceso, digamos, que no muy grato para la vista. Pero Dios se agradó un poquito más del trabajo de Abel. ¿Por qué? Porque vio su corazón, vio la intención de su corazón, vio la actitud de su corazón, que él desde cuando nació ese cordero, lo empezó a encaminar, y en esos momentos ofrecérselos delante de Dios, vio ese cambio de actitud. Ese es el ejemplo que nos está dando de aquí. El problema no es trabajar. El Señor también nos pide que retribuyamos, que apoyemos. Por ejemplo, nos está demandando una parte del diezmo, que simplemente nos demandan el 10%. El Señor nos puede bendecir, el Señor nos puede dar, el Señor nos puede proveer, pero también Él quiere que nosotros nos preocupemos de sus cosas de Él. Que nosotros, si el Señor ve esa intención en nuestro corazón, que nosotros nos preocupamos en sus cosas de Él, Él también se va a preocupar por las cosas que nosotros nos está pasando. Incluso antes de que nosotros hablemos nuestras bocas, Él ya conoce los pensamientos de nuestro corazón. Si Él ve la intención de tu corazón, que te preocupas por las cosas de Dios, que te preocupas por diezmar para que este trabajo continúe, para que esta iglesia de la comunidad cristiana El Llano siga trabajando, si Él ve la intención de tu corazón dar en ofrenda, Él también se va a preocupar por ti. Él dice que Él no es un Dios que miente, que Él dice que en su palabra, Él dice que no ha visto huérfano desamparado para que Él no lo prospere, para que Él no lo cuide. Pero bueno, vamos avanzando.
El siguiente ejemplo es en el capítulo 20, dice: también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Viene otra pregunta aquí: ¿qué problemas hay en casarse? Si el Señor mismo fue el que constituyó el matrimonio. Incluso cuando empieza la creación, usted se ha de acordar que Él instituye el matrimonio, el primer matrimonio con Adán y Eva. Entonces, ¿qué problema hay casarse? El problema no es casarse, pero vamos a ver este ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos los meten en el Edén, cuando Adán lo forman, si usted ha de acordar, primero forman a Adán, y Adán, me imagino yo en su corazón que él se siente solo, y le dan una compañera, porque él, al ver a todos los animales que tenían compañeros, él empieza a sentir, digamos, esa parte de soledad en su corazón, y le dan una compañera llamada Eva, lo toman de su costilla y se la otorgan. Ellos empiezan a estar en el Edén y simplemente les dan una orden. Era una orden: no comerás el árbol del bien y del mal. Podrían hacer, ellos tenían toda la autoridad sobre los otros árboles, sobre los otros frutos, incluso ellos les dieron autoridad sobre los animales, tenían autoridad sobre el Edén, podrían realizar cualquier actividad dentro del Edén, y simplemente les dejaron una ley: no comerás el árbol del bien y del mal. Usted ya conoce la historia. Eva, llega un momento donde Eva es tentada y come de ese fruto. Recuerda esa historia. Y ella, para no sentirse sola, dijo: pues ya comí. Para en esos momentos, cuando ella come ese fruto, no sé qué habrá pasado, que ella abre los ojos, empieza a conocer lo que es el bien y el mal. E incluso luego agarra y ella se lo ofrece a Adán. Si se va a recordar, le ofrece el fruto a Adán. Yo sí me hago esa pregunta: ¿qué habrá pasado en la cabeza de Adán cómo le habrá hablado Eva a Adán para convencerlo de que también tuviera que comer ese fruto? Si anteriormente el Señor ya les había puesto solamente una ley: no comas el fruto del bien y del mal. Es ahí donde el problema no es casarse. El problema es que tú, en primer lugar, ¿quién pones? ¿A tu matrimonio o al Señor? Desafortunadamente, en estos momentos vivimos en una sociedad donde tal vez nosotros le tenemos un poquito más de prioridad a nuestra familia. Tal vez tú tengas un esposo inconverso, tal vez tú tengas una esposa inconversa, e incluso podrías tener unos hijos inconversos. Pero yo te puedo asegurar que si tú pones primeramente a Dios como el primero en tu vida, que tú lo busques de corazón, que realmente tú lo adores, Él a su debido tiempo, Él va a convertir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Yo te aseguro que Él los va a convertir, los va a poner en este camino, porque también dice en tu palabra que todas las cosas que busca primeramente el reino de Dios, y las cosas vendrán por añadidura. Esa parte de la palabra no simplemente lo habla en la parte de las riquezas, en la parte de la prosperidad, sino también la habla en esa parte en que tú estés bien, digamos, como en persona, en cuanto a salud, en cuanto a una buena comunión con tu familia. Eso dice su palabra: si tú primeramente lo buscas, todas las cosas Él los va a proporcionar, Él los va a sumar, Él los va a añadir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente ponerlo delante de Él. Yo empecé con una frase: nadie está tan cerca de Dios que aún nadie se puede acercar un poquito más. Y ahora vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que como Él, con estos 3 ejemplos que yo les di, por ejemplo, el de las riquezas, que hay cristianos que primeramente ponen las riquezas antes que a Dios, se dejan guiar un poquito más por las riquezas, piensan que ya por tener un poquito de riquezas ya nadie les va a pasar, ya nada los va a suceder. Podría ser que sí, incluso yo hasta te podría comentar, podría irte un poquito mejor,
hasta te podría ir, sí, te voy a decir, te puede ir un poquito mejor, tal vez ya nadie, tal vez si te alejas de Dios, podrías tener un poquito más de riquezas, y sí, puede pasar eso, pero te estás alejando de Dios, te estás alejando de la comunión de Dios, y lo importante no es mucho las riquezas, porque más abajo dice: cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad, trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que tú ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por todos los senderos y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mis cenas. Nos está hablando directamente de la salvación. El Señor, aparte de que Él nos bendiga, que Él nos provea, que Él nos sane, que incluso que Él nos consiga una pareja, el Señor lo que le está importando más es que tú y yo nos salvemos. Te vuelvo a comentar, el Señor Jesucristo vino a la tierra para salvarnos. El resumen de la Biblia es la redención del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees toda tu Biblia, desde los profetas hasta Apocalipsis, simplemente hay un resumen: la redención del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a dar el ejemplo de en Mateo 4:1-6, que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, vino a mostrarnos cómo le tenemos que dar la prioridad a Dios sobre todas las cosas, sobre las riquezas, sobre el trabajo, sobre los problemas, sobre las angustias. Primeramente, en primer lugar, puso a Dios. En Mateo capítulo 1:6 dice la siguiente materia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El primer ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es con el pan. Ya después de llevárselo al desierto, ya después de haberlo probado en el desierto, viene la tentación del enemigo. Viene la tentación de tener hambre, de tener esa tentación de lo material, de las riquezas, de lo económico. Y el Señor le contesta, agarra y le contesta al Señor, pero Él respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí nos está dando el ejemplo del Señor. No simplemente nosotros vamos a vivir de lo material, de las riquezas, de la prosperidad que nosotros nos lleva bien, que nos vaya bien. Ahí simplemente el Señor nos muestra que primeramente el Señor puso en primer lugar a Dios y su palabra, lo que Él nos dejó. Más abajo agarra y dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues porque escrito está. Él agarra y lo lleva al pináculo y lo empieza a probar, tal vez a través con el miedo, tal vez a través con las angustias, con los problemas, y el Señor le vuelve a contestar. Y bueno, incluso el enemigo agarra y utiliza Biblia, dice: a sus ángeles te encomendará y en estas manos te llevará, no sé que tu pies tropece en la piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el Señor pone en primer lugar a Dios en su vida y le vuelve a contestar al enemigo que a pesar de sus angustias, a través de sus problemas, a pesar de sus tribulaciones, el primero que él tenga en su vida es a Dios, y el que va a poner en prioridad en su vida primeramente es a Dios. Más abajo dice otra vez: y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándome me adoras.
Otra vez el enemigo lo vuelve a tentar, lo lleva a un monte más alto para ver toda la gloria de las naciones. Lo lleva a un monte, empieza a ver toda la gloria de las naciones, empieza a ver la economía de las naciones, le empieza a mostrar cómo las naciones van prosperando, y él prácticamente le dice: si tú me adoras, yo te pongo rey de las naciones, si tú agarras y me adoras. Y otra vez Jesús le contesta: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Prácticamente Él le dijo: ¿sabes qué? Ni las riquezas, ni la prosperidad, ni los problemas, ni las angustias, ni la gloria que me pueda llevar yo mismo puede estar sobre encima del amor de Dios. Y eso es lo importante y lo fundamental. Como habíamos leído en Mateos capítulo 2, 36, cuando le preguntan al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es el mandamiento que toma el Señor Jesucristo como el mayor. Ama al Señor tu Dios, ama al Señor, siga al Señor, pon primeramente Dios en tu vida y siga al Señor. Y esta es la reflexión que les quiero dejar sobre todas las cosas que nos pasen, sobre todas nuestras angustias, sobre todos nuestros problemas. Lo importante es amar a Dios. Y sería todo de mi parte. Espero que esta palabra ha sido de bendición, y seguimos fortaleciéndonos delante de Dios, y vamos a seguir buscándolo. Me despido.